Buen día, nosotros le vamos a hablar acerca de las técnicas de modulación analógica. Mi equipo es mi persona, Carlos Vega, y mi compañero Edixon Aguillón, en la materia Sistemas de Comunicaciones. Gracias. Las telecomunicaciones en la modulación de señales. El objetivo de la modulación es principalmente transportar una señal digital que sale de una computadora en analógica, que es la forma en la que viaja la información a través de los distintos medios comunes, como canales de transmisión de radio, música u otros elementos, que van a ser obtenidas a través de un circuito receptor demodulador, el cual va a separar una señal portadora de la información que nosotros queremos, que es nuestra señal moduladora. Como podemos ver, tenemos un circuito modulador con una señal portadora y una señal moduladora, el cual nos da nuestra señal modulada. Nuestras características principales serían disminuir las dimensiones de las antenas, optimizar el ancho de banda de cada canal evitando interferencias. ¿Por qué modulamos una señal? Para poder transportar una información a través de un medio de la forma más precisa. Ahora les vamos a hablar de los diferentes métodos para la modulación. En este caso vamos a tratar como principal punto la modulación AM o modulación de amplitud, como sus siglas en inglés lo dicen, Amplitude Modulation. Es una modulación donde una señal portadora va a variar principalmente en sus valores pico en cuanto a una señal modulante. La portadora va a tener mayor frecuencia que nuestra señal modulante, como podemos observar, y va a variar dependiendo de los picos de nuestra señal modulante, como podemos ver en la gráfica. Esto va a terminar dos cosas, un ancho de banda inferior y un ancho de banda superior. Como podemos ver, nuestra fórmula sería BP seno2pi FPT para la portadora y BM seno2pi FM para la modulante. Podemos ver nuestro circuito modulador y la señal que origina. Esta modulación es de bandas de un rango entre 500 Hz a 1700 Hz, como les vamos a explicar a continuación. Primero que nada, para entender la modulación AM, esta modulación va a depender de la distribución de dos fórmulas, la señal modulante y la señal portadora. Como podemos ver en el diseño, tenemos una relación trigonométrica que nos va a determinar nuestra fórmula o ecuación de la señal modulada. Seno de alfa por seno de beta es igual a la identidad trigonométrica de un medio de coseno de alfa menos coseno de beta menos coseno de alfa más coseno de beta. Distribuimos esto en nuestra fórmula y obtenemos la ecuación principal de la amplitud modulada, la cual podemos ver acá abajo, que da el valor exacto para los valores pico expresado en función de la señal modulante y la señal portadora, teniendo en cuenta nuestro índice de modulación, que es la diferencia entre la señal modulante sobre la portadora por un 100%, que podemos ver acá en la gráfica. Si nuestro índice de modulación excede el 100%, tendremos interferencia y errores por sobremodulación de nuestra señal, lo cual dará resultados no óptimos en la gráfica. Y podemos interpretar primordialmente la modulación AM como que, en general, una señal analógica modulada no es una sinusoidal pura, sino que tiene una forma cualquiera. Lo que podemos es desarrollar esta serie en series de Fourier. Dada una señal compuesta, como podemos ver, las series de Fourier nos van a dar una sumatoria de integrales impropias en el tiempo de señales senos y cosenos, que es la suma de nuestras señales portadoras con moduladoras en nuestro circuito modulador. Las estaciones AM comúnmente tienen una frecuencia portadora, como lo habíamos indicado, entre 530 y 1700 kHz. Podemos ver que el ancho de banda va a ser dos veces el ancho de banda, que es bandwidth, de nuestra señal modulante, por lo cual tendremos un canal por el cual nuestra señal portadora no deberá exceder sus límites superiores e inferiores. Yo les voy a hablar acerca de la modulación en frecuencia o FM. En la transmisión FM se modula la frecuencia de la señal portadora para seguir los cambios en los niveles de voltaje o amplitud de la señal modulada. La amplitud pico y la fase de la señal portadora permanecen constantes, pero a medida que la amplitud de la señal de información cambia, la frecuencia de la portadora cambia proporcionalmente. Esto quiere decir que la amplitud siempre va a ser la misma, vamos a tener una amplitud constante, como lo podemos ver tanto en esta imagen como en esta imagen. En esta figura podemos observar la señal portadora, que es la primera que vemos aquí abajo, la señal moduladora,
Y en lo último tenemos la señal FM resultante. De acuerdo a lo dicho anteriormente, la frecuencia de la señal modulada variará alrededor de la frecuencia de la señal portadora, y esto varía o se calcula de acuerdo a la siguiente expresión, que es esta que tenemos aquí, que Fp es la señal portadora y esta función es la señal moduladora. Las estaciones FM pueden tener frecuencias portadoras de banda entre los 88 y los 108 MHz. Las estaciones deben estar separadas por al menos 200 kHz para así evitar que éstas se solapen. Dada la banda de 88 a los 108 MHz de rango, hay 100 anchos de banda FM potenciales en un área, de los cuales 50 puede ser utilizado. El ancho de banda de una señal de audio, sea de voz o sea de música en estéreo, es de casi los 15 kHz. Cada estación de radio necesita por lo tanto un ancho de banda de mínimo 150 kHz. Por eso es que en este caso la Cofetel asigna 200 kHz para cada estación, de forma que haya espacio para las bandas de seguridad. Ahora voy a hablar acerca de la modulación en amplitud de pulso. La primera codificación analógica digital es denominada como modulación en amplitud de pulso, o en este caso PAM. Esta técnica recoge la información analógica, la muestra o la prueba y genera una serie de pulsos basados en los resultados de prueba. En la modulación en amplitud de pulso, la señal original se muestra en intervalos iguales. Esto usa una técnica llamada probada y tomada. En un momento dado, el nivel de la señal es leído y retenido brevemente. Como dice aquí, el PAN es ineficaz en comunicaciones. Es porque aunque traduzca la forma actual de la onda a una serie de pulsos, sigue teniendo amplitud. Es decir, que esto aún sigue siendo una señal analógica y no digital. Para hacer esta señal digital, se puede hacer mediante un proceso o una modulación que se llama modulación en código de pulso. Modulación por codificación de pulsos o PCM. La modulación PCM modifica los pulsos creados por PAN para crear una señal completamente digital. Para hacer esta modulación, primero hay que realizar un proceso de cuantificación, ya que la cuantificación es un método de asignación de los valores íntegros a un rango, el cual estos dígitos binarios son transformados en una señal digital usando unas técnicas de codage digital. La modulación por codificación de pulsos o el PSM se construye actualmente a través de tres procesos separados, el cual es el PAN, que fue anteriormente mencionado, la cuantificación y el codage digital.